Y bueno, yo quisiera comenzar, pues que creo que estamos cometiendo un error que viene de las políticas públicas, y ese es el que esta mesa sea de lenguas indígenas y no de culturas indígenas en general. La medición que hace el INEGI es a través de la lengua y deja afuera a toda la cultura. Entonces, la medición, y de ahí parten las políticas públicas, es solo a través de la lengua. Entonces, mucha gente que no dice que habla la lengua, queda fuera de las políticas públicas. Entonces, yo sugeriría que esta mesa escalara y que se vea, como en las culturas indígenas, la cultura como un todo y no solo como la lengua. México es una potencia cultural y los pueblos indígenas sus más importantes embajadores. De manera contradictoria, este 10% o un poco más, como nos enseñó Javier, de la población nacional es, por un lado, la memoria y la preservación de nuestros orígenes y, por otro lado, el sector de mayor marginación. Es urgente reconocer la existencia de estos pueblos-nación, escuchar sus ideas y sentimientos y ampliar el diálogo entre sus instituciones y el Estado. Y, sobre todo, salvaguardar su cultura. Para nosotros, la cultura, de acuerdo a Esteva, es el marco donde se inscribe la visión del mundo, la cosmovisión de los miembros pertenecientes a cada cultura. Es lo que permite y condiciona cualquier interpretación de la realidad. Es el territorio de sentido en el que se basan por igual pensamientos y comportamientos. Es decir, la cultura es el horizonte de sentido para la vida, es lo que somos. No es, en los pueblos indígenas no es una parte, es la vida entera. Y es lo que nos ha dado la cultura, es lo que ha dado esta amalgama, que se mantengan las tradiciones a través de sus fiestas patronales, de sus danzas, de sus diferentes manifestaciones. Les comparto brevemente que el modelo Tajín es un modelo de salvaguarda del patrimonio que reconoce el valor de la cultura para activar la economía, el turismo, la infraestructura, la vinculación interinstitucional, los procesos educativos y la herencia de la tradición. Este sistema lo hemos construido a través de los patrimonios, por un lado la zona arqueológica del Tajín, por otro lado la ceremonia ritual de voladores, que en 2009 es parte de la lista de patrimonio cultural, y por otro lado el Centro de las Artes Indígenas, que es la única institución nombrada como mejores prácticas por la UNESCO de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial. Aunado a esto está el Festival Cumbre Tajín, que es un suceso único por su capacidad para convocar, reunir, festejar y difundir las identidades del mundo a partir de su diálogo con la cultura totonaca. El mejor ejemplo de esto es que el Centro de las Artes Indígenas nació a partir de las enseñanzas del Tata Juan Simbrón, el líder espiritual, cultural, social y político de los totonacas. Esto significa que es una escuela totonaca a partir de conceptos y modelos educativos propios, establecidos para transmitir el legado milenario de los abuelos a las nuevas generaciones. Pero ¿por qué necesitábamos esto? ¿Por qué hacer un modelo indígena? Porque, como decía el propio Tata, a nosotros los indígenas la escuela oficial nos duele. Y porque el Tata nos explicó muy bien el tamaño de nuestro sueño cuando nos dijo: para nosotros los totonacas, el arte es el arte de la vida, así que será una escuela para la vida. Sabemos que no es fácil, pero cuando muchos tenemos el mismo sueño, es posible convertir los sueños en realidad. Sembremos, pues, nos dijo, el árbol de la buena fruta. Y eso es lo que hacemos diariamente en el Centro de las Artes Indígenas, regenerar el árbol de la cultura de los pueblos totonacas. Para ello, además de las actividades propias de la enseñanza-aprendizaje en nuestras casas escuela, generamos alianzas entre todos los ámbitos de la sociedad. Esto incluye a políticos, economistas, artistas, creadores, educadores, comunicadores, campesinos y habitantes de las banquetas de las ciudades. Es fundamental el trabajo unido de las diferentes acciones y es importantísimo que sea una prioridad el arte indígena y la cultura indígena, porque se está perdiendo en muchos lugares, como bien nos lo han dicho. Quiero transmitir aquí que don Juan nos enseñó a ver el árbol completo del árbol de la cultura, no solo a cosechar flores y los frutos, como pueden ser la música, la danza, la lengua, la arquitectura, el vestido, la gastronomía. El arte indígena es integral y tiene un alto sentido de ritualidad. Las danzas no son invocaciones las danzas, no son coreografías.
Hoy, en una escuela de voladores que tenemos, pues primero se enseña la lengua, se enseña toda la tradición y finalmente la gente aprende a volar. Y así en cada una de las artes. Esto es muy importante porque las instituciones, los políticos, los investigadores, los gestores o los académicos solemos concentrarnos en nuestra especialidad y solo trabajamos con la parte morfológica de la cultura. Se nos olvidan las ramas que brotan, el tronco que sostiene y la raíz que nutre y sustenta todo el árbol. Hemos tenido avances, por supuesto. Ya la Constitución reconoce que somos un país multicultural y en el nuevo modelo que acaban de nombrar educativo de la Secretaría de Educación Pública, que se dio a conocer esta semana, hay un valioso énfasis en la presencia de las lenguas originarias dentro del proceso de aprendizaje. Pero si nuestra Carta Magna y las políticas de Estado reconocen que México es un país multicultural, eso significa que no tenemos una sola cultura, sino una gran diversidad. No tenemos un solo sistema de producción cultural, sino muchos conceptos y maneras propias de concebirnos, de vivir, de crear. Por lo tanto, en México no tenemos un solo árbol de cultura nacional, sino un verdadero bosque, y es probable que este bosque lo estemos deforestando. ¿Y por qué digo esto? Porque hemos olvidado que este bosque se sustenta en la cultura de los pueblos originarios y las tradiciones populares. El mejor ejemplo de este olvido es el siguiente. El Estado mexicano no tiene una instancia de primer nivel responsable de cuidar y fortalecer estos árboles de la identidad. Piensen en todas las instituciones que trabajan en el tema indígena, la CDI, el INALI, Culturas Populares. La mayoría opera con recursos marginales y todos llevan a cabo planes o proyectos que parcializan o desarticulan el concepto holístico e integral de las culturas originarias. Es una verdadera vergüenza tener que ir a mendigar a las diferentes instituciones para conseguir un dinero para los pueblos indígenas cuando debería de ser la prioridad nacional. Ahora pensemos en los siguientes centros: el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El primero atiende la herencia occidental que nos llegó con la colonización. El segundo se dedica a la conservación de los edificios y monumentos con valor histórico. Y la cultura viva y los múltiples tesoros humanos que tenemos y el patrimonio inmaterial que da sentido a todos los demás. ¿Qué nivel de prioridad tienen las artes de la tradición indígena? ¿Quién se encarga de manera efectiva de su fortalecimiento, revitalización y preservación? ¿Por qué solo tenemos una Dirección de Culturas Populares y no un Instituto Nacional de las Culturas Indígenas y Populares? Ya es tiempo que el Estado mexicano supere la etapa de llevar la cultura a los pueblos y asuma la responsabilidad de fortalecer, revitalizar y preservar la gran riqueza patrimonial de nuestra diversidad creativa, a través de políticas públicas que promuevan un diálogo intercultural respetuoso, que impulsen la descolonización del arte indígena y que fomenten las capacidades autogestivas de nuestros pueblos y creadores. La cultura fortalece la identidad, es motor de desarrollo, detonador de turismo y provoca la cohesión social. La cultura combate la inseguridad y aminora la migración. A propósito de este deslinde de responsabilidades, les quiero comentar que en una ocasión nos visitó uno de los fundadores del Centro Nacional de las Artes y de la red de centros regionales de arte del entonces CONACULTA, hoy Secretaría de Cultura, y nos comentó la siguiente: cuando fundamos el CENART, comentamos que alguna vez nos gustaría crear un Centro Nacional de las Artes Indígenas. No lo hicimos, pero ustedes ya lo tienen. Es decir, nunca fue prioridad una institución de este tipo. A mi parecer, no tenemos un Centro Nacional de Artes Indígenas, pero sí un modelo que se puede compartir o replicar con otros pueblos y culturas. ¿Por qué digo esto? Porque el Centro de las Artes Indígenas que el Tata Juan Simbrón imaginó como un árbol de buena fruta se ha convertido en una buena práctica reconocida por la UNESCO y tomada como ejemplo mundial en todos los congresos y estudios sobre revitalización del patrimonio cultural indígena. En este sentido, considero que la política cultural debe priorizar el patrimonio cultural para el gobierno, las organizaciones sociales, los grupos empresariales y el sector educativo. Realmente debiera de ser una de las prioridades de este país. Fortalecer las capacidades autogestivas, confirmar el patrimonio como factor de reconocimiento internacional. Hay 8 patrimonios inmateriales vivos
intangibles, y no hay una institución a la cual podamos acercarnos. ¿Para qué vamos a seguir nombrando patrimonios si luego los dejamos solos? ¿A dónde va un volador? ¿Quién puede apoyar a una partera, que es patrimonio? ¿A dónde vamos, pues, no? Promover la diversidad identitaria, la interculturalidad, el respeto a la otredad, la equidad y la justicia social. Destinar más recursos y financieros al desarrollo cultural y planificar y atender las nuevas demandas profesionales. Fortalecer el desarrollo de procesos, productos y sucesos que dignifiquen la tradición y permitan transmitirla. Apoyar los canales de integración regional con leyes que correspondan a la multiculturalidad. Desarrollar el marco jurídico y los espacios de articulación entre el sector cultural, educación, turismo y medio ambiente, así como instrumentos de planeación y evaluación con perspectiva intersectorial. El tema es tan importante que requiere de una intersectorialidad, requiere del apoyo de todas las instituciones. Contemplar la recomposición cultural por el avance de la globalización y de la integración regional, así como los cambios provocados por las tecnologías de la comunicación en ámbitos como internacionalización y globalización de la producción y el consumo. Y para muestra, aquí enfrente de nuestras narices tenemos esta publicación de la Jornada Maya, que está en maya, y creo que es el único medio que hace en maya, y eso a mí me parece extraordinario porque tiene una penetración donde poca gente llega. Ojalá todos los periódicos de este lugar y de todo el país utilizaran las lenguas indígenas, o al menos tuvieran una parte como lo tiene la Jornada Maya. Exigir planes de manejo y de salvaguarda que incluyan cuidado del medio ambiente y respeto a la tierra. Los pueblos indígenas nos llevan diciendo 500 años, respeten a la tierra, cuiden los valores, y parece que necesitábamos que llegue algo ahora a decirnos que había cambio climático. Hay que abrir los oídos, ahorita hay mucha gente que quiere escuchar esto. A partir de nuestra experiencia, quisiera enunciar las siguientes propuestas muy claras. Crear una instancia de primer nivel de interlocución federal con los creadores y sostenedores de las culturas indígenas y populares. Es decir, instaurar un instituto nacional o una comisión nacional o un consejo nacional que opere de manera transversal con las instituciones del Estado mexicano para articular y apoyar de manera efectiva los planes de salvaguardia del patrimonio cultural vivo que nuestros pueblos y creadores ya están gestionando. Tenemos que ponernos las instituciones al nivel de los que ya están trabajando, y hay muchos casos así. Crear una instancia y un fondo especial para el financiamiento de aquellos elementos que cuentan con reconocimiento de la UNESCO en Patrimonio Cultural Inmaterial, con el antecedente del Fondo Federal para las Ciudades de Patrimonio Mundial. Y repito, todos los patrimonios inmateriales están en el olvido, se echan la bolita el INAH, con culturas populares, con el IBALI, con la CDI, y es un poco como el chiste que dicen, oye, ¿dónde está la acera de enfrente? Dice, no, pues enfrente. No, pero de ahí me mandaron para acá, ¿no? Y así estamos tocando puertas por todas partes, pero no hay una política cultural hacia esto. Generar las condiciones necesarias para compartir la experiencia de buenas prácticas del Centro de las Artes Indígenas con los demás pueblos y naciones, según lo recomendó la UNESCO como un ejemplo para el mundo. Considerar la experiencia exitosa del modelo Tajín para replicar en otras regiones indígenas, valorando su aportación al desarrollo regional a partir de la cultura propia y el diálogo intercultural respetuoso con todas las culturas. Unir la educación formal con la educación tradicional. Necesitamos abogadas alfareras, necesitamos voladores, pedagogos, necesitamos que todas estas personas tengan carreras también, pero no pierdan la educación formal. Reconocer el valor del vínculo con la madre tierra por parte de las civilizaciones indígenas y considerar esta virtud un camino imprescindible para el desarrollo sustentable. México tiene una gran oportunidad en este momento. La experiencia del modelo Tajín confirma que es posible generar nuevas condiciones económicas, sociales y culturales en las regiones étnicas mediante planes de desarrollo sustentados en sus propios indicadores culturales. Tenemos que partir de políticas que vayan de adentro para afuera, de abajo para arriba y no al revés. Finalmente, estoy convencido de que la experiencia del Tajín
nos demuestra que cuando sumamos sueños, recursos y compromisos, es posible soñar un mejor futuro para nuestros hijos, nuestros nietos y nuestro planeta. Muchas gracias, Pashta Kachini, Tlazo Kamati, Dios Botico. Gracias a todos. Nuestro siguiente ponente es escritor y poeta náhuatl, es integrante del actualmente integrante del comité organizador del primer encuentro mundial de poesía de los pueblos indígenas, Voces de Colores para la